¿Otra Navidad sin niños corriendo por la casa? La voz de mi suegra Elizabeth resonó en el comedor familiar mientras cortaba su pavó. Era nuestra cena navideña anual, y como siempre, el tema de los nietos salió a relucir antes del postre. Mamá, por favor. Comenzó mi cuñada Sara, pero fue interrumpida. No, Sara. Han pasado 7 años. 7. Cuando me casé con tu padre, tú ya venías en camino. Sentí la mano de mi esposo Michael tensarse sobre la mesa. No me sorprendió cuando la retiró segundos después. Los tiempos son diferentes ahora, Elizabeth, respondí calmadamente mientras servía más vino. Algunas parejas deciden esperar. ¿Esperar qué? ¿A que mis óvulos se sequen? La risa de mi suegra era áspera. O tal vez hay algo que no nos estás diciendo, Rachel. Tomé un sorbo de vino, ignorando la insinuación. Si tan solo supieran. Michael. Elizabeth se dirigió a su hijo. ¿Has considerado que tal vez el problema no eres tú? Mamá. Sara intervino de nuevo. No, déjala continuar, dije, colocando mi copa sobre la mesa. Me interesa saber qué más tiene que decir sobre mi aparente deficiencia. El silencio cayó sobre la mesa. Mi suegro Robert, quien generalmente se mantenía al margen de estas discusiones, dejó de masticar. Rachel, Elizabeth se inclinó hacia adelante. Cuando Michael te conoció, eras una simple mesera en ese café cerca de la universidad. Te aceptamos en nuestra familia porque él insistió. Pero después de 7 años, ¿qué has aportado? He aportado bastante, respondí, pensando en las largas noches trabajando en secreto. Más de lo que imaginas. ¿Tu trabajo como gerente en esa pequeña empresa de software? Por favor, Elizabeth se burló. La familia Harrison tiene un legado. Necesitamos herederos que lo continúen. Miré a Michael, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero como siempre, se concentró en su plato, evitando el conflicto. Michael, continuó Elizabeth, Julie, la hija de los Peterson, acaba de divorciarse. Ella siempre estuvo interesada en ti en la secundaria, y ya tiene 2 hermosos niños. Suficiente. Me puse de pie. Michael, ¿podemos hablar en privado? Sin esperar respuesta, me dirigí al estudio. Michael me siguió después de unos momentos, cerrando la puerta tras él. Rachel, ¿sabes cómo es mamá? Sí, lo sé. Y también sé cómo eres tú. ¿Qué se supone que significa eso? Saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico. ¿Recuerdas cuando me dijiste que trabajarías hasta tarde la semana pasada? Estabas con Julie Peterson. Michael palideció. ¿Me estás espiando? No fue necesario. Julie publicó su reunión casual, con su amor de secundaria en Instagram. Incluso etiquetó el restaurante. Rachel, no es lo que piensas. ¿No? Porque tengo más. Mostré más fotos. Michael y Julie entrando a un hotel, saliendo de una joyería, almorzando en diferentes restaurantes. Son solo reuniones de negocios. ¿Con besos? ¿Con ella sentada en tu regazo? Mostré una última foto que me había enviado un amigo. ¿También discuten negocios en el asiento trasero de tu auto? Michael se desplomó en una silla. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el principio. Pero eso no es lo peor, ¿verdad? ¿Por qué no les dices a tus padres la verdadera razón por la que no tenemos hijos? Rachel, por favor. ¿No? Entonces lo haré yo. Regresé al comedor, donde Elizabeth estaba en medio de otro monólogo sobre la importancia de la familia. Disculpen la interrupción, dije, pero creo que es hora de aclarar algunas cosas. ¿Aclarar qué exactamente? Elizabeth me miró con desdén mientras volvía a sentarme. La verdadera razón por la que Michael y yo no tenemos hijos. Saqué un sobre de mi bolso. ¿Les gustaría ver los resultados médicos? Michael se apresuró hacia mí. Rachel, no. Resultados médicos. Robert habló por primera vez en la noche. ¿De qué está hablando? De esto. Deslicé los papeles sobre la mesa. Un análisis de fertilidad completo de hace 3 años. ¿Quieren adivinar qué dice? Elizabeth agarró los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Michael es estéril, anuncié al comedor silencioso. Tiene una condición que hace imposible que tenga hijos naturalmente.
Lo descubrimos hace 3 años. Esto debe ser un error, Elizabeth tartamudeó. No lo es. Fuimos a 3 especialistas diferentes. Todos llegaron a la misma conclusión. ¿Por qué no nos dijiste? Sara miró a su hermano, quien había palidecido considerablemente. Porque no quería decepcionar a mamá, Michael murmuró. Y porque Rachel sugirió que mantuviéramos el asunto en privado. ¿Privado? Me reí sin humor. No, yo sugerí que fuéramos honestos con tu familia. Tú insististe en mantenerlo en secreto mientras me dejabas ser el chivo expiatorio. Elizabeth seguía mirando los documentos, su rostro una mezcla de shock y negación. Pero eso no es todo, continué. Michael, ¿por qué no les cuentas sobre Julie Peterson y sus 2 hijos? El rostro de mi suegra se iluminó. Oh, sí. Julie tiene 2 hermosos. 2 hijos que no son de su exmarido, interrumpí. ¿Verdad, Michael? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De qué está hablando? Robert miró a su hijo. Julie y yo. Michael se aclaró la garganta. Hemos estado viéndonos durante el último año. Eso es maravilloso. Elizabeth exclamó. ¿Ves, Rachel? Así es como. No he terminado, la corté. Michael y Julie han estado viéndose, sí. Pero esos niños que tanto admiras, Elizabeth, no son del exmarido de Julie. Son de su entrenador personal. Ella misma me lo confesó hace una semana cuando la confronté. ¿La confrontaste? Michael se puso de pie. ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da ser tu esposa mientras tú te escabulles con una mujer que te está engañando tanto como tú me engañas a mí. Saqué mi laptop de mi bolso y la abrí. Y ya que estamos revelando secretos, ¿por qué no hablamos de Harrison Technologies? El rostro de Robert perdió todo color. ¿Qué sabes tú de la empresa? Esa pequeña empresa de software donde trabajo como gerente. Sonreí mientras tecleaba. Resulta que no es tan pequeña después de todo. ¿De qué estás hablando? Elizabeth espetó, pero su voz había perdido algo de su usual arrogancia. Silicon Software, dije mientras giraba mi laptop para que todos pudieran ver la pantalla. La pequeña empresa donde trabajo. ¿Le suena familiar? Robert se ajustó la corbata nerviosamente. Es una startup insignificante. Una startup que ha estado comprando secretamente acciones de Harrison Technologies durante los últimos 3 años. Hice clic en otra pantalla. De hecho, desde que descubrí la infertilidad de Michael y su posterior engaño, he estado bastante ocupada. Imposible, Michael susurró. Papá tiene el control mayoritario. Corregí. Hasta que Silicon Software comenzó a adquirir acciones a través de diferentes subsidiarias. ¿Recuerdan todos esos pequeños inversionistas que aparecieron el año pasado? Todos eran nosotros. Sara dejó caer su tenedor. Rachel, ¿qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace años. Protegerme. Mostré otro documento. Como CEO de Silicon Software, tengo el placer de anunciar que ahora controlamos el 51% de Harrison Technologies. Mentira. Elizabeth se puso de pie. Robert, dile que está mintiendo. No puede, respondí por él. Porque Robert lo sabe. ¿Verdad? Has estado recibiendo los informes durante meses, pero los has estado ocultando. Robert asintió lentamente. Pensé que podría recuperar el control antes. Antes de que tu nuera, defectuosa, te quitara la empresa familiar. Completé su frase. Rachel, Michael intentó tomar mi mano. ¿Podemos hablar de esto? Me alejé de su toque. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de años de permitir que tu madre me humillara? ¿Después de engañarme? Esto es un ultraje. Elizabeth gritó. Llamaré a nuestros abogados. Adelante, saqué más documentos. Pero primero, tal vez quieras ver estos informes de auditoría. Parece que Harrison Technologies ha estado evadiendo impuestos durante años. Sería una lástima que esta información llegara a las autoridades. El silencio que siguió fue absoluto. Así que aquí está lo que va a pasar, continué. Mañana anunciaremos la fusión de Silicon Software y Harrison Technologies. Robert puede mantener su posición como presidente honorario, pero las decisiones las tomaré yo. Me puse de pie y comencé a recoger mis cosas. Y Michael,
Los papeles del divorcio llegarán mañana. No te preocupes, no quiero la casa ni el auto. Solo la empresa que tu familia construyó. Rachel, por favor. Sara comenzó. Y Elizabeth, me detuve en la puerta, sobre esos nietos que tanto querías. Tal vez deberías preguntarle a Julie sobre la verdadera paternidad de sus hijos. ¡Feliz Navidad! Un año después, Silicon Harrison Technologies se había convertido en una de las empresas tecnológicas más respetadas del país. Implementé políticas de inclusión, programas de beneficios para empleados con familias, y un fondo especial para tratamientos de fertilidad. Michael intentó reconciliarse varias veces, pero era demasiado tarde. Julie terminó confesando todo públicamente cuando su ex esposo exigió pruebas de paternidad. Elizabeth y Robert se retiraron a Florida, lejos del escándalo. Sara es la única que ocasionalmente me envía mensajes, disculpándose por no haber intervenido antes. En cuanto a mí, finalmente adopté como madre soltera. Mi pequeña Emma acaba de cumplir 2 años, y es todo lo que siempre quise en una familia. A veces, cuando paso por la antigua mansión de los Harrison, no puedo evitar sonreír. La familia que me rechazó por no poder darles un heredero, terminó perdiendo su verdadero legado por su propia arrogancia. Como dice el viejo refrán, la familia no siempre es de sangre. A veces, es lo que construyes después de que la tormenta pasa.